Marcano es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Anzoátegui y ha sido designado por el Gobierno Nacional como protector de la misma entidad. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Ayer. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, fíjese, conversábamos con Irwin Ríos antes de la pausa sobre el tema de las ciudades comunales. Esta ley bastante controversial, pero bueno, su contenido, y nuestro invitado anterior decía que contradice el principio constitucional o los principios constitucionales en diferentes aspectos. ¿Cómo defienden ustedes desde el Parlamento esta ley? Bueno, yo creo que en primer lugar, para tener opinión acerca de la ley, para criticarla, lo cual es una necesidad, todos debemos tener la posibilidad de criticar, de hacer observaciones y aportes, hay que leerla, que creo que es uno de los problemas que, digamos, históricamente ha acarreado sectores que adversan a la revolución bolivariana, el generar críticas sin tener un sustento propiamente en lo que está establecido en el texto, que en este caso está siendo sometido a una consulta pública nacional. Comenzó así el pasado 19 de marzo. Nuestro proyecto de ley orgánica de ciudades comunales está perfectamente enmarcado en lo que establece la Constitución de la República. Nuestra Constitución define el sistema democrático nacional como participativo y protagónico. Nuestra Constitución además se refiere a la soberanía en el ejercicio directo de parte del pueblo. Nuestra Constitución además establece la transferencia de competencias a las comunidades organizadas, de tal manera que lo que está establecido en el proyecto, que está, repito, en etapa de consulta pública, perfectamente digamos, es coherente con lo que establece nuestra Constitución. Es más democracia, es más ejercicio de corresponsabilidad, que finalmente es lo que aprobó el pueblo venezolano en 1999 con nuestra Constitución. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos que, digamos, preocupan a la oposición y que usted quizá pudiera aclararnos, ya que dice que el conocimiento de la ley evidentemente es muy importante? Claro. Se habla de esa transferencia de poder y quizás restarle competencias a instituciones de la vida pública. ¿Cuáles son los aspectos principales? No hay ningún tipo de contradicción con lo que está establecido en el ordenamiento jurídico nacional. Uno de los señalamientos irresponsables en los cuales han incurrido algunos actores de oposición es en pretender señalar que este instrumento legal y otros que han sido creados para el ejercicio de poder de parte de nuestro pueblo organizado, bueno, pretenden eliminar alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera. Una cosa que además, particularmente este año 2021, se cae por sí sola. Este año hay elecciones de gobernaciones y alcaldías, son las fuerzas revolucionarias. El mismo presidente Nicolás Maduro es uno de los que permanentemente está llamando, convocando a que todos los sectores políticos del país participen en la escogencia de gobernaciones y alcaldías. Es decir, ¿Pero se le restaría competencias a las gobernaciones y alcaldías no con se esta ley? no se trata de restar competencias, se trata de crear nuevas condiciones de participación del pueblo, que haya una alcaldía, que haya una gobernación que tenga una atribución o una competencia que considere la población organizada y las autoridades de esa instancia que su ejercicio puede ser más efectivo, puede generar mayor bienestar para la población en el marco de la organización ciudadana, eso perfectamente puede hacerse. Te voy a poner ejemplos. Hay sectores organizados en condominios, por ejemplo, que en el caso del Estado de Anzoátegui, me voy a permitir citarlo como ejemplo, plantean, bueno, permítanos nosotros administrar tal estación de servicio de distribución de agua y permitan que nosotros seamos los que administremos esto y nosotros de la recaudación que se genere Una autogestión, ¿no? mantenemos eso. Eso, ¿a quién puede molestarle eso? ¿A quién puede afectarle eso? Absolutamente a nadie. Se trata de crear nuevas condiciones de ejercicio de corresponsabilidad. Se trata de avanzar, se trata de evolucionar. Y es una tendencia además en el mundo el ejercicio de corresponsabilidad ciudadana para esto. Todo el mundo sabe perfectamente que hay condiciones en alcaldías y en gobernaciones que, bueno, están desfasadas de la realidad, que hay la necesidad de renovar esos mecanismos y la participación ciudadana es fundamental para eso. ¿Es una forma de descentralizar también el poder? Es de alguna forma una manera de desconcentrar algunos elementos que, digamos, están inscritos en competencias directas de algunas alcaldías o de alcaldías y gobernaciones y que pueden ser ejecutadas en mejor condición bajo la corresponsabilidad ciudadana. Y a partir de este punto, ¿cómo avanza la discusión? Sabemos que está en este momento una segunda discusión, ¿qué se tiene previsto? Y bueno, parece que la aprobación es inminente, ¿no? Nosotros aprobamos en primera discusión, inmediatamente el 19 de marzo salió a consulta pública. Esa semana que sale a consulta era una semana de flexibilización, nos permitió que se instalaran equipos en más de 200 municipios, se instalaron equipos en las 24 entidades federales que tiene nuestro país. Hubo una participación que registramos de más de 40.000 personas ese primer fin de semana. Posterior a ello vinieron las 3 semanas de cuarentena radical. Evidentemente
digamos, suspendimos lo que tenía que ver con las asambleas presenciales y empezamos a desarrollar mecanismos de videoconferencia con distintos sectores organizados, con mujeres, con trabajadores, con juventud. Seguimos convocando a toda la población a esto. En esas videoconferencias hemos registrado una participación de más de 10.000 personas en todo el territorio nacional. Hoy podemos decir que en menos de un mes de consulta pública, más de 50.000 venezolanos y venezolanas directamente han participado con aportes, con propuestas, en espacios de encuentro en la discusión de esta ley. Queremos que sean muchos más. Lamentablemente tenemos esta situación de pandemia que limita indiscutiblemente, pero estamos convocando a todos los actores de la sociedad, a los empresarios, a la iglesia, a todas las formas organizativas, a los colegios de abogados, de ingenieros, a que participen. Las puertas de la Asamblea Nacional están abiertas para esto. Hay otros aspectos también que están en discusión en la vida pública. Veíamos una publicación del ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, acerca de la necesidad, según su criterio, de modificar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Como sabemos, Luis Marcano fue ministro de Comunicaciones, presidente de la televisora estatal y además, bueno, otras responsabilidades de gobierno durante estos últimos años. Y bueno, el hacer vida dentro de los medios de comunicación le permite quizás tener un criterio un poco más amplio acerca de los aspectos centrales de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho y el acceso a la información. ¿Por qué es necesaria la modificación de la ley, adecuarla quizá a la realidad actual? ¿Y cuáles pudieran ser los temores que hay dentro de la población de censura, coartar las libertades, etcétera? Su opinión. Mira, el tema de la censura y del ataque a la libertad de expresión es un tema que yo creo que está ya bastante desgastado a propósito de señalamientos que desde algunos sectores de la oposición se pretende hacer en contra del gobierno nacional. Son ya 20 años de un señalamiento que se ha caído una y otra vez por propio peso. Dificulto que haya un país en Latinoamérica y en el mundo con mayor ejercicio de libertad de expresión como el venezolano. Ahora, las sociedades avanzan, Zahir. O sea, hace 10, 15 años nosotros no hablábamos de Twitter, no hablábamos de Instagram, no hablábamos de las redes sociales, no existían. Y nosotros hemos visto cómo producto del manejo de redes sociales, basta ver cualquier documental en Netflix referido, por ejemplo, al tema del manejo de las redes sociales y la necesidad imperante que hay de parte de las sociedades de crear condiciones para regular que ese desarrollo de redes sociales no termine convirtiéndose en un mecanismo de perturbación, de generación de odio. Y ojo, eso no es un debate de Venezuela, es un debate del mundo, es un debate de Estados Unidos, es un debate de España, es un debate en cualquier parte del mundo. Por tanto, los venezolanos y venezolanas tenemos derecho a evolucionar. Que se tenga que modificar instrumentos legales vinculados al ejercicio de la comunicación, es obvio que hay que hacerlo, es natural que hay que hacerlo. Claro, pero ¿cómo garantizar que estas modificaciones que buscan, obviamente, digamos, centrar las responsabilidades cuando ciertamente vemos muchas falsas noticias en redes sociales, matrices de opinión que se generan, esto, y es preocupante porque mucha gente lo cree, de lado y lado, pero que esto no afecte, digamos, las libertades fundamentales? Ponía el ejemplo del derecho a la información. A veces la población tiene y merece y debe, por principio constitucional y universal, estar informada de los hechos, y este tipo de instrumentos podrían entonces colocar en peligro este tipo de derechos. ¿Cómo garantizar? Con la participación. Es decir, nuestra Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional ha dado suficientes muestras de voluntad de escuchar a todos y a todas. Hay una mesa de diálogo incluso que dirige el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Lo hemos visto al presidente de la Asamblea Nacional reunirse con los más diversos actores de la sociedad venezolana, con Fedecámaras, con algunas organizaciones sociales, de mujeres, es decir, la diversidad. Yo creo que la participación, en este caso del gremio de comunicadores y comunicadoras, es muy importante para garantizar que todo lo que se vaya desarrollando, bueno, tenga garantías de resguardo de la libertad de expresión. Si tú me preguntas cuál es la garantía, esa. Y está toda a la disposición de la Asamblea Nacional. No hay un instrumento legal que vaya a aprobar esta Asamblea Nacional de espaldas al país. El debate es absolutamente abierto, absolutamente transparente e incluyente, convocante a los sectores. Estamos, por ejemplo, en la Ley de Ciudades Comunales convocando a todos y a todas. Todo el que tenga una propuesta debe hacerla y nosotros tenemos toda la voluntad de que eso sea absolutamente transparente. Vamos a ir a la pausa, conversamos con Luis Marcano, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui y también ha sido designado por el Gobierno Nacional como protector de esta entidad. Precisamente cumple 100 días de haber sido designado bajo esta responsabilidad. Vamos a conversar acerca de eso también, cómo está el Estado Anzoátegui, quizá hablar también un poco del tema de la pandemia, cómo lo están manejando y otros aspectos sociales de esta entidad. Son las 7:30 minutos de la mañana. Luis Marcano, nuestro entrevistado a esta hora. Regresamos. Como protector del Estado Anzoátegui, que además es diputado de la Asamblea Nacional, y esta figura de protector ha sido también bastante cuestionada por algunos sectores de oposición porque consideran que este paralelismo gubernamental
pues pone en tela de juicio o en riesgo la administración de las gobernaciones locales. Luis, ¿qué respondes ante este tipo de señalamientos? ¿Es necesaria la figura de un protector donde hay un gobernador de oposición? En todo caso, lo primero que voy a aclarar es que no existe ningún tipo de paralelismo. Hay competencias de carácter nacional, de carácter regional, de carácter municipal que establece la Constitución, que establece nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, existe una figura de carácter política, que es la figura del protectorado, que básicamente es articulación de instancias del gobierno nacional en el estado Anzoátegui. Y en todos los estados del país hay ministerios, hay entes que están adscritos a estos ministerios, tienen unas competencias, tienen unos recursos, tienen unos objetivos, y finalmente lo que se hace es designar un articulador político que pueda llevar a cabo esa gestión. ¿Y por qué no lo hace el gobernador? Voy a eso. En función de qué se hace esto, en función de los niveles de abandono que se han generado, yo debo hablar en el caso específico del estado Anzoátegui por parte de la gobernación. Y es un tema, sin entrar en, digamos, en conflicto o en diatribas políticas, es un tema que habría que planteárselo a cualquier opositor en el estado Anzoátegui. Opositores y chavistas en el estado Anzoátegui tenemos un punto de coincidencia absoluto hoy por hoy, y es que no existe una figura de gobierno regional que pueda atender y dar respuesta a las múltiples necesidades que hoy tenemos en el estado Anzoátegui. Frente a esa situación, el gobierno nacional hace la designación, en este caso, de una figura de carácter político para poder articular las acciones que corresponden al estado Anzoátegui desde el gobierno nacional. Luego están los recursos que se asignan directamente a la gobernación, luego están las competencias que tiene la gobernación, que simple y llanamente no son asumidas. Yo te pudiera poner, por ejemplo, algo muy básico. Yo te pudiera decir que en el estado Anzoátegui están los peajes. Tú vas a cualquier estado hoy del país y ves unos peajes funcionando, generando unos recursos para inversión. En Anzoátegui no existen desde hace 4 años los peajes. Solamente quiero poner un ejemplo que de algún modo exprese el grado de abandono en el cual hoy ha caído el estado de Anzoátegui producto de la no existencia de un gobierno regional. Ahora, el tema del protectorado, ¿cómo manejan? ¿Tienen recursos independientes propios o esencialmente articulación con organismos nacionales? Es la articulación de las instancias del gobierno nacional que hacen vida en el estado de Anzoátegui. De acuerdo. Bueno, ¿y cómo están manejando esa gestión en este momento? ¿Cuáles son las principales tareas que están desarrollando en Anzoátegui? Bueno, en primer lugar, obviamente, hay todo un esfuerzo que se está realizando para la atención del sistema público de salud en función de la situación de pandemia que hoy tenemos. Incluso puedo decirte que los principales hospitales del estado de Anzoátegui están bajo la administración de la gobernación del estado de Anzoátegui, pero esa situación de abandono que ya mencioné en hospitales como, por ejemplo, el Hospital Luis Racetti de Barcelona, el Felipe Guevara Rojas de la Ciudad del Tigre, nos han llevado a nosotros a la necesidad de involucrarnos, respetando las autoridades que ahí están, que fueron designadas por la gobernación del estado de Anzoátegui, pero bueno, vincularnos desde el punto de vista de la dotación de insumos, de la dotación de medicamentos, del acondicionamiento de espacios para ampliar las áreas de atención a personas que han sido afectadas por esta enfermedad. Estamos atendiendo también y acabamos de tener un fin de semana extraordinario en términos de dotación de los principales hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Puerto La Cruz, en Barcelona y en el Tigre. Acabamos de habilitar más de 100 camas para atención de pacientes en condición moderada o grave, con una dotación extraordinaria de equipos de rayos X, de medicamentos, de insumos, de nuevas áreas que están al servicio de la atención de esta pandemia. Y venimos haciendo un esfuerzo también en la rehabilitación de centros diagnósticos integrales. De los 30 centros que tiene el estado de Anzoátegui, hay 10 en los cuales estamos trabajando en la reparación de condiciones de infraestructura para poder garantizar la prestación del servicio de salud en medio de esta situación de pandemia. ¿Cómo está el tema de la Universidad de Oriente, que fuera de cámara me decía que están haciendo otra vez un trabajo de recuperación? Hemos visto en medios digitales y bueno, incluso Globovisión ha dado cobertura a algunos episodios de vandalismo que se han presentado en la universidad, tan importante por supuesto para el desarrollo del país. Sí, la Universidad de Oriente, bueno, como todos sabemos, tiene sus autoridades, digamos, no son personas que sean afines a la revolución bolivariana, a nuestro gobierno. Sin embargo, con ellos hemos coordinado acciones para poder colocar en el centro de la mesa de diálogo el trabajo necesario para el rescate de la universidad, más allá de las posturas políticas que ellos puedan tener y que nosotros tenemos y que finalmente son legítimas. ¿Qué tal ha sido la articulación? Muy buena, nos han permitido y hemos podido articular en primer lugar un plan. Tenemos un plan de rescate, un plan de recuperación de la Universidad de Oriente,
que a la fecha del día de hoy, luego de haber arrancado ese plan el 29 de enero, nosotros podemos decir que un 50% de esa planificación ha sido ejecutada. El rescate de espacios abiertos, el trabajo de desmalezamiento, de recolección de escombros, de recuperación de salones, un plan de inversión que se ha hecho sustentado también en el aporte con reciclaje de plástico que ha hecho buena parte de la sociedad. Nosotros hoy podemos decir que más de 50 toneladas de plásticas han sido donadas por la sociedad anzoatiguense para la recuperación de la Universidad de Oriente. Hay un plan de resguardo, de seguridad. Yo desde aquí reconozco el esfuerzo de los organismos policiales, particularmente de la Policía Regional del Estado Anzoátegui, en recuperar la seguridad de la Universidad de Oriente. Reconozco la voluntad de la organización comunal en torno a la universidad para el resguardo también de la infraestructura. Y bueno, hemos comenzado el día justamente de ayer un plan ya más intenso de participación en la recuperación de salones. La Universidad de Oriente tiene más de 200 salones. Esta semana, solamente esta semana, Zair, yo te puedo decir que nosotros vamos a recuperar más de 60 salones que, bueno, producto de la indolencia, producto del vandalismo, están en condición de abandono. Luis, hay varios comentarios a través de Twitter. Vamos a comenzar con algunas preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Bien interesante, creo que el debate se ha centrado principalmente en la figura de protector que decíamos. Usted dice que está relativamente, bueno, quizás explícitamente lo defenderá usted, contemplado en la Constitución. Muchos usuarios, varios, preguntan por el artículo de la Constitución. Por ejemplo, voy a compartirlo con usted. Manu 2005, buenos días al invitado. ¿En cuál artículo de la Constitución está la figura de protector? Por favor, responda sin justificaciones. Y hay otros varios que preguntan acerca de lo mismo. Incluso, por ejemplo, alguien dice, como Díaz Rafal, buenos días al invitado, los venezolanos podríamos poner un protector a la presidencia de la República debido a la situación caótica de abandono que se encuentra el país. A grosso modo responder este tema del protectorado. Fíjate, en ningún momento he dicho, creo que eso nadie lo ha dicho, que esté establecido en la Constitución. Repito, es una figura... mal quizás, pero entonces explicarlo. Sí, pero nadie lo ha dicho. En todo caso, es una figura de carácter político a la cual se recurre en medio de una circunstancia. Fíjate, en ninguna parte de la Constitución, por ejemplo, se establece figuras de presidencias encargadas como la que hace 2 años se pretendió establecer en Venezuela y a la cual se apegó el actual gobernador del estado, Anzoátegui, incurriendo en un desacato de lo que está establecido en el ordenamiento constitucional. Frente a ello, que es una situación de carácter política y nosotros así lo asumimos, más allá de esas situaciones de carácter política está el interés de la población en materia de servicios sociales, en materia de servicios públicos, en materia de seguridad, o sea, las políticas que generan realmente bienestar, que es finalmente lo que le interesa a nuestra población. Y frente a ello, el presidente Nicolás Maduro crea estas instancias de carácter, repito, político para poder atender las políticas públicas que se desarrollan para el bienestar de la población. Es eso, fundamentalmente y muy claramente, lo que nosotros estamos planteando. Hay otros comentarios, por ejemplo, dice, aclare al entrevistado, esto dice Brigada de Información Popular, no solo es en Anzoátegui, en toda Venezuela, en todas las regiones, los venezolanos coincidimos que no existe gobierno que nos reivindique. Y quizá unirle a esta pregunta, ¿qué hacer con ese sector de la población que no se siente identificado ni con el chavismo ni con la oposición, pero que busca al mismo tiempo soluciones? Yo creo que es fundamental hoy por hoy y para esas personas va nuestro mensaje. Nosotros sabemos que hay un profundo interés en la necesidad de recuperar condiciones básicas de estabilidades elementales para el desarrollo de la sociedad, que tienen que ver con las condiciones sociales, que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la electricidad, que tienen que ver con el transporte. Esos son los intereses que hoy tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y a esas personas que por una u otra razón prefieren ubicarse hoy desde el punto de vista político en una condición de independiente, a esas personas va también, por supuesto, nuestro mensaje. Nuestro llamado, en primer lugar, al trabajo. Decía el presidente Nicolás Maduro en estos días, al trabajo no le gana a nadie. Nosotros creemos profundamente que hay debates que son estériles, que hay conflictos que son estériles, que no queremos, digamos, orbitar en torno a esos debates de una forma permanente, sino que queremos colocar el trabajo por encima de todo. Ahora, eso pasa fundamentalmente también por los niveles de reconocimiento, por los niveles de respeto, por los niveles de encuentro que debe tener hoy la sociedad venezolana. Y en el caso específico del Estado Anzoátegui, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, digamos, apartando cualquier tipo de diferencia estéril y colocando como centro de discusión los intereses colectivos de la población. Luis, se nos va el tiempo, tú sabes de esto de televisión, entonces voy a pedirte en resumir estas preguntas. Eglis Parazuela dice, buen día, quieren censurar las redes sociales porque saben que es el único medio que nos permite denunciar las irregularidades y a los corruptos. Por ejemplo, este tipo de mensajes que lo puedo leer hoy, no voy a ir preso yo ni seguramente esta persona,
ni va a haber una sanción contra el medio, pero con la modificación de la ley ¿podría ocurrir algo como eso? Mira, es absolutamente absurdo plantearlo así, no solamente por el tema de redes sociales, es televisión, es radio. Los venezolanos y las venezolanas tenemos una extraordinaria posibilidad hoy por hoy, gracias al sistema democrático del cual disfrutamos de expresarnos libremente. Dijo alguien en algún momento, un presidente latinoamericano, que en Venezuela no es solo que había libertad, sino que había exceso de libertad, dijo alguien en algún momento. En España, por ejemplo, un tuit como ese a lo mejor acarrea inmediatamente que se haya hecho en contra del rey de España, como se hizo en su momento, que inmediatamente los organismos policiales fuesen a ubicar a esa persona en su casa y esa persona fuese detenida. Artistas han sido detenidos por publicar cosas en redes sociales. En Venezuela hemos visto cualquier tipo de exceso y de señalamientos que incluso muchas veces rayan incluso en la agresión a familias, ¿no? Es decir, aquí hemos tenido personas a las que no se les respeta ni siquiera el tema familiar, se meten con hijos, independientemente de la edad de esto. De tal manera que los venezolanos y venezolanas, la inmensa mayoría, y yo quiero referirme ya para cerrar a esos independientes que tú planteabas, saben perfectamente que el tema del ejercicio de la libertad no está cuestionado hoy en Venezuela. Que por fines políticos hay algunos que quieran cuestionarlo, es otra cosa, pero la realidad habla por sí sola. Por acá lo felicitan por no echarle la culpa al bloqueo de las dificultades que atraviesa el país, que es uno de los principales argumentos del chavismo por estos días. Señor diputado, dice Denis Pernía, considerando la tragedia social, económica, además inhumana y política, lo que el país necesita con urgencia es que se dediquen al 100% del tiempo en soluciones inmediatas ante la vital emergencia. Las comunas son inútiles y necesarias. También hablan del tema de la pandemia. Julio Atias dice, buenos días, el pueblo no está interesado en nuevas comunas ni protectores. Lo que se necesita salir de esta inmersa crisis político, económica y social, y ahora un plan de vacunación urgente para enfrentar la pandemia. Termina la entrevista, un cierre general. Sí, bueno, mi respeto para todos los que expresan sus opiniones. Claramente nuestro reconocimiento para todos y para todas, pero creemos que la inmensa mayoría de los venezolanos piensa distinto y que la inmensa mayoría apuesta a que sea por vía de la organización ciudadana, que sea por vía de nuevas formas de participación, que también podamos avanzar en la solución de los grandes problemas que hoy tiene nuestro país, que obedecen también de manera muy importante a la agresión económica y al bloqueo que hay contra Venezuela. Gracias, Zair, por la oportunidad. Gracias por tomar parte de su agenda para venir a la audición. Vamos a la pausa.